Oíme bien, Satanás. Carlos Annacondia. Prólogo. Es un gran privilegio para mí poder presentar este nuevo libro del evangelista Carlos Annacondia. Como compatriota, me siento honrado de que Carlos, con su testimonio impecable y cristalino, sea un embajador argentino que nos representa excelentemente en todas partes del mundo. Desde 1983 hasta ahora, su ministerio no ha cesado de crecer y ser eficaz para el reino de Dios al ganar almas para Cristo y movilizar a la Iglesia en pos de la Gran Comisión. En la década del 80, Dios levantó al hermano Carlos como el portavoz del mensaje de salvación para un pueblo abatido y derrotado en su orgullo. Fue el instrumento que Dios escogió para un avivamiento que estremeció a toda Argentina. Su fidelidad, su entrega, su fe en los milagros y las señales produjeron un despertar en la Iglesia hacia la evangelización. La Iglesia salió de los templos para anunciar el Evangelio con un renovado fervor, marcando un nuevo tiempo para nuestro país. Hoy, su ministerio abarca todas las naciones del mundo. Conocí a Carlos Annacondia en el año de 1983. En aquel tiempo, era profesor de teología en el Instituto Bíblico Río de la Plata, el seminario de las Asambleas de Dios en Argentina. Por medio de mis alumnos me enteré de la campaña evangelística que se estaba realizando en la ciudad de La Plata, cita a 50 kilómetros de Buenos Aires. El evangelista era Carlos Annacondia, quien apenas comenzaba de lleno con su ministerio evangelístico y yo aún no lo conocía. Sin embargo, los comentarios de mis alumnos, que estaban colaborando en esa campaña, me cautivaron. Es extraordinario lo que sucede, miles de personas aceptan a Jesucristo como su Salvador cada noche, y el poder de liberación es tan fuerte que debemos permanecer hasta altas horas de la noche orando por los endemoniados, decían. Entonces inmediatamente me propuse, debo conocer a este hombre. Aquella noche me dirigí a La Plata hasta el lugar de la campaña. El informe de mis alumnos lo superó la realidad que tenía delante de mis ojos. Había una multitud alrededor de la plataforma y se vivía un clima de gran expectativa. A la hora en que se inició el culto, subió el evangelista a la plataforma con su Biblia en la mano y en cuanto comenzó a hablar, sentí la fuerte unción del Espíritu Santo. Luego vino la oración. No era una oración corriente. Tenía un peso de autoridad que parecía electrizar al ambiente. Oíme bien, Satanás, fueron las palabras que iniciaron la confrontación. A partir de ahí, en el nombre de Jesús, el hermano Carlos reprendió frontalmente a todas las potestades y demonios que estuviesen en aquel lugar afectando a los asistentes. Los efectos de esta oración no se hicieron esperar. Muchas personas cayeron dando gritos, temblando y con otras manifestaciones externas que notaban un problema espiritual en sus vidas. Eran cientos. Los colaboradores se llevaron a algunos y los atendieron en un sitio especial. La autoridad de Jesús se reveló en ese lugar de manera imponente. Después vino la predicación. Y cuando el hermano Annacondia hizo el llamado evangelístico, con un amor que solo podía venir de lo alto, la gente comenzó a correr hasta la plataforma. Con lágrimas en los ojos pedían por su salvación. Me fui de aquel lugar conmovido en mi espíritu, con una nueva visión ardiendo en mi corazón. Con el tiempo, entablamos una amistad profunda. Comenzamos a reunirnos todos los jueves, junto a otros pastores amigos, para orar y compartir la carga por los perdidos. Recuerdo ocasiones en que poníamos en medio nuestro mapa de Argentina y pedíamos a Dios un avivamiento para cada lugar del país. Eran momentos de una frescura espiritual indescriptible. Carlos Annacondia es un hombre de Dios. Su testimonio de humildad y amor por las almas se hace evidente para todo aquel que lo conoce. Es imposible estar con él y no hablar de la obra de Dios y del amor por los perdidos. Este libro lo despertará espiritualmente. Las señales que siguen a los que creen serán una realidad en su vida cuando tome toda la autoridad que Dios le ha conferido. El hermano Carlos conoce estos temas como pocas personas. Son parte de su experiencia y tiene mucha autoridad para enseñarles. El ministerio de Carlos Annacondia desafió mi vida como pastor. Esas noches de campaña que no quería perderme, impregnaron mi corazón de aquella atmósfera de fe y milagros. Es mi más sincero deseo que esto mismo le suceda a usted. Que pueda recibir a través de este libro la carga y el poder para ser un testigo fiel y victorioso. Con todo mi afecto en Cristo, Reverendo Claudio J. Freidfeld, conferenciante internacional, pastor de la Iglesia Rey de Reyes, Buenos Aires, Argentina. Introducción. Durante el primer año después de haber conocido a Cristo, una carga muy fuerte sentí en mi corazón.
Mi ruego más profundo era por mi país porque sentía que Argentina se estaba perdiendo. Cada día lloraba sobre el mapa de esta nación y ponía mis manos sobre una de sus provincias rogando por las almas perdidas de esos lugares. Así pasaba horas reclamando a Argentina para Cristo. En ese tiempo, el ministerio Mensaje de Salvación, que hoy dirijo, aún no existía, pero Dios me mostró libros, muchos libros, en los que figuraba mi nombre. Esa visión fue muy clara. De todas formas, nunca me he apresurado a hacer las cosas, sino por el contrario, siempre espero que Dios me empuje. Constantemente le digo, Señor, si esto es tuyo, tú me empujarás a hacerlo. Y así fue que Dios me impulsó a realizar esta publicación como lo ha hecho en cada acto de mi existencia. Solo algunos libros, fuera de la Biblia, han causado impacto en mi vida. Pero nunca olvidaré los momentos en los que leí libros de Kathryn Kuhlman. Libros de milagros que me hacían llorar y cada vez algo muy fuerte me llevaba a doblar mis rodillas y orar. De alguna manera, decía, Señor, yo quiero que me des lo que esa mujer tenía. Eso mismo que le pedí a Dios, Él me lo ha dado. Y hoy siento gozo al ministrar salvación al perdido y mostrarle el camino, la verdad y la vida. A través de estas páginas, deseo que usted se eleve a una esfera en donde experimente sucesos sobrenaturales, cualquiera que sea el lugar que ocupe dentro del cuerpo de Cristo. Todos los testimonios que ahí hará tienen un único objetivo, inspirarle y animarle en la búsqueda de las dimensiones sobrenaturales de Dios. En mi humilde oración, y como único propósito, deseo que estas páginas produzcan luz para entender lo que quiero transmitirle y que dejen en usted una experiencia diferente, una huella imborrable en su vida. No procuro llenar estantes de bibliotecas ni que mi nombre figure en un libro. No me mueve el éxito ni la fama. Mi sola razón es llevar bendición a su vida. Que usted pueda descubrir el respaldo de las señales de Dios a todo aquel que en él cree. Y que al finalizar la lectura de este libro, pueda sentir lo mismo que siento yo y así unirnos hoy en un solo clamor, el mundo para Cristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. San Marcos 16:15-19. Primera parte. Id y predicad. Capítulo 1. El llamado de Dios. Curaciones milagrosas y sucesos inexplicables en Ensenada. 5 redactores del diario El Guardián fueron testigos en la noche del 26 de mayo de 1984 de sucesos cuya espectacularidad paranormal y veracidad no admiten reparos de ninguna naturaleza. Diseminados entre las 4.000 personas que se congregaron en torno al palco de la iglesia evangélica, los hombres de prensa vieron caer como fulminadas a más de 300 personas ante el solo toque de las manos del predicador cristiano Carlos Anacondia y constataron curaciones de los 5 profesionales ubicados por este rotativo. 3 eran católicos, 1 cristiano no comprometido y el restante, ateo ante los ojos de todo este grupo humano acostumbrado a analizar hechos y cosas con absoluto criterio imparcial y frío raciocinio. En insólita revista pasaron señoras lanzando espuma por sus labios, niños caídos sobre la hierba mojada, mujeres derrumbadas sobre el barro, 3 de ellas con lujosos tapados de piel y centenares de jóvenes de ambos sexos, ancianos y hombres de condición humilde trastabillaban haciendo esfuerzos para no caer. Nada de cuanto expresamos es exagerado. Todos los rostros de los tocados por el evangelista Anacondia mostraban visibles formas de dolor o alegría que no podían ser admitidas como presuntas dramatizaciones ficticias. Gente muy simple e incapaz de realizar montajes escénicos o de recibirlos telepáticamente con tanta fidelidad, sugería días bíblicos, horas del cristianismo primitivo, pero no un acto preparado de antemano para engañar a incautos. Anacondia no es hipnotizador, utiliza como transmisor directo la palabra de Dios y no se separa de ella. Ninguna frase suya se aparta ni un ápice del evangelio. Él manifiesta no curar a nadie, puesto que es Dios el que cura. Y las curaciones son numerosas. Una cronista del Guardián que padecía una lesión en el menisco de su rodilla izquierda, por una caída accidental, dejó de sentir dolores y pudo doblar su pierna. Hacía 3 meses que estaba así. Las casi 30.000 personas que pasaron por las distintas noches del apostolado,
por sobre la opinión de los investigadores y redactores, surgen como un compacto testimonio de que sucedieron cosas inexplicables pero reales en todas las noches de oración, noches en las que solo se habló de Cristo y de Dios y solamente de ellos. De esta manera se expresó uno de los diarios que con sutileza e indiscreción se escondió entre la multitud para intentar encontrar el posible fraude a tantos milagros. Por lo visto, no solamente no lo han hallado, sino que finalmente comprobaron con asombro las sanidades milagrosas. Cada noche de campaña es extraordinaria. Los cánticos de alabanza llenan el auditorio, las manos levantadas revelan el deseo de adorar al Señor. Las personas expresan felices los milagros sobrenaturales que ocurren en sus vidas. Pero uno de ellos en especial llamó mi atención al punto tal de conmoverme. Aquella mujer había experimentado un gran milagro y esa noche nos contó lo siguiente: viví toda mi niñez junto a mis padres y 3 hermanos en el campo donde se cruza el río Dulce con varios arroyos. Este lugar está ubicado en el límite entre las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Una tarde, al abrir un gran baúl, una víbora picó a mi madre en varias partes del cuerpo. Presa de desesperación e intenso dolor, cayó llorando frente a nosotros. Nuestro padre no hizo nada al verla, y a pesar de que mi hermano mayor le gritó para que la ayudara, no reaccionó. Al poco rato vi a mi padre preparar la volanta con los caballos y alejarse, dejando a mi madre y su lecho de muerte y a nosotros solos junto a ella. Con gran esfuerzo colocamos a mi madre sobre la cama, pero se encontraba muy mal. La noche se acercaba y decidimos llevarla en una canoa a un lugar más alto donde nos ayudaran, pero nada pudimos hacer. Murió. Ahí estábamos los 4 hermanos reunidos frente al cuerpo muerto de nuestra madre y solos. El menor de mis hermanos se llamaba Juan y tenía tan solo 11 meses de vida. Luego seguía yo con 4 años, mi hermana Juana de 5 y por último Pedro, mi hermano mayor, de 8 años. Con nuestras propias manos preparamos un ataúd para sepultar a nuestra madre y junto con un vecino, que vino a vernos, la llevamos al cementerio. El morador que vivía más cerca se hallaba a 1 día y medio de viaje a caballo. Imaginamos que ese hombre llegó hasta ahí porque nuestro padre al irse y dejarnos, alcanzó a avisarle. Pero luego de sepultar el cuerpo, este vecino se fue. Prometió volver, pero nunca más regresó. Tan solos nos encontrábamos que decidimos regresar a nuestra casa, hecha de adobe, y ahí vivimos librados a nuestra suerte. Pero todas las tardes volvíamos al cementerio porque sentíamos que al estar ahí el cuerpo de nuestra madre encontrábamos protección. Así lo hicimos cada día durante 3 años. No teníamos miedo, ese era nuestro hogar. A tal punto nos sentíamos cómodos ahí que aún jugábamos y dormíamos entre las tumbas. Un día, nuestro hermano mayor nos hizo jurar, el primero de los 4, que cuando sea grande tenga la oportunidad, matará a nuestro padre. Realmente hoy entiendo que Dios nos protegió durante todo ese tiempo que estuvimos solos. Comíamos pescado, colocábamos buenas trampas para cazar, había muchos patos, huevos, ovejas y algunas otras cosas más. A Juan, el más pequeño, lo criamos con la leche de una chiva que estaba amamantando a sus chivitos. El animal se acostaba y él llegaba gateando para mamar directamente de las tetillas. Nuestro hermano mayor era el encargado del alimento, aunque todos nosotros también trabajábamos. Éramos prácticamente salvajes, andábamos desnudos, sucios y despeinados. Lo único que nos mantenía vivos era el deseo de matar a nuestro padre. Eso nos daba fuerzas. Luego de 3 años, nuestro padre regresó a casa, nos ató y nos metió en bolsas para luego llevarnos al pueblo más cercano. Allí nos regaló a distintos hacendados, y de esta forma nos separó a pesar de que nosotros nos amábamos tanto. Los estancieros que me recogieron me enseñaron a cosechar y trabajar la tierra, a hacer el pan y algunas otras tareas. Trabajé muy duro aunque solamente tenía 9 años. Prácticamente tuvieron que domesticarme. Pero aún ahí, ese pacto realizado junto a mis hermanos era lo que me continuaba dando fuerzas para vivir. Tenía que crecer para vengar a mi madre. Nunca más volví a ver a mis hermanos, aunque la esperanza de encontrarlos también me ayudaba a vivir. A los 14 años de edad, el hijo de esta familia que me crió me violó y golpeó ferozmente. Un día, cansada de todo lo que él me hacía, se lo conté a los padres. Dijeron que yo mentía, y me golpearon tanto por lo que había dicho que estuve internada 3 meses en un hospital. Los médicos decían que yo no quería vivir, y que esa era la razón por la que no me recuperaba. La fiebre me consumía, pero cuando vino a mi mente aquel pacto, lentamente comencé a mejorar y regresé a la estancia a trabajar. Antes de cumplir los 17 años, me escapé de noche, me escondí entre el sorgo y al amanecer llegué a un pueblo cercano. Entré corriendo a la comisaría,
Les expliqué lo que me había sucedido e inmediatamente me llevaron al calabozo. Allí, 2 de ellos también me violaron y golpearon. Apóstrofe realmente quería morir. Incluso el comisario de aquel pueblo quiso hacer lo mismo conmigo esa noche, pero yo me tiré a sus pies y le rogué que no lo hiciera, que no me siguieran lastimando. Él se conmovió y me dejó. Entonces me dijo que aquella familia que me había criado era muy poderosa en la zona y que debería regresar con ellos, pero le respondí que mi padre verdadero también era conocido, tal vez podría encontrarlo y él seguramente le daría dinero. Finalmente el comisario accedió y avisó a la familia y al mismo tiempo, a mi padre. Ese día regresé con mi padre. Él nunca más había visto a ninguno de mis hermanos. El haberlo encontrado me trajo felicidad. Por fin podría matarlo. Había sido la primera en encontrarme frente a él. Y ya era una muchacha, sabía manejar muy bien los cuchillos y vi la oportunidad de cumplir lo pactado tantos años atrás. Mi padre estaba en una muy buena situación económica. Trataba de hablarme y de hacerme sentir bien, pero yo no le respondía. Siempre le mostraba cuchillos y le decía que no durmiese, porque una noche lo mataría. Día tras día, en cada almuerzo y cena, no quería sentarme en la misma mesa que él. Tomaba mi plato de comida y me iba al patio a comer en el piso usando los dedos como utensilios. Quería mostrarle a mi padre lo que había hecho de mí. Él, al ver esto, lloraba y me pedía perdón, pero había algo en mí que estaba lleno de odio contra él. Un día tomé un cuchillo e intenté matarlo, pero no quería que fuese de espaldas sino de frente para verle la cara al hacerlo. En mi mente creí que lo había matado, pero al mirar el cuchillo vi que no había sangre, y le dije, viejo, no es tu hora. Pronto te mataré. Una tarde, mientras estaba comiendo en el patio de mi casa, sentí un ruido muy fuerte de algo que cayó. Ese sonido me hizo estremecer y percibí el olor a la muerte. Eso en parte me puso contenta, aunque mi deseo había sido matarlo con mis propias manos. La muerte de mi padre dio comienzo a un nuevo tormento, pues al quedar huérfana no sabía qué hacer de mi vida. Un joven, conocido de mi padre, vino a verme y ofreció casarse conmigo. Acepté, para tener a alguien que me cuidase. Pero la desgracia continuó en mi vida. Mi esposo me maltrataba, no quería trabajar, me trataba como parte de la servidumbre de la casa. Cuando quedé embarazada, me llevó a Buenos Aires y me dejó en la casa de una familia. Tal era mi suplicio que una tarde decidí tirarme bajo las vías del tren y milagrosamente el tren paró frente a mí. Antes de que naciera nuestro hijo, mi marido regresó a buscarme, pero el sufrimiento continuaba cada día. De nuevo me escapé a vivir a la ciudad de Rosario junto a mis 2 hijos, el mayor de 2 años y la nena de 1 mes. Me fue muy difícil vivir y trabajar allí. Pero finalmente mi esposo me encontró y se fue a vivir junto a nosotros. En 1985, una vecina me habló de la campaña del evangelista Anacondia. Ahí me entregué al Señor pero no hubo ningún cambio en mí. Con el correr de los años una enfermedad comenzó a debilitarme. Sufría de grandes hemorragias y mi salud empeoraba cada día. En el año 1991 decidí buscar una iglesia evangélica. Aquella semilla plantada por el hermano Anacondia había germinado. Me acerqué a la iglesia junto a toda mi familia. Comencé a congregarme, pero nunca había perdonado en mi corazón, ni siquiera quería hablar de todo aquello que había vivido. Todo mi pasado estaba guardado en mi corazón. Si bien trabajaba en la iglesia y era una obrera disciplinada, nunca había perdonado a todos aquellos que tanto me habían lastimado. Cuando en 1996 anunciaron que una nueva campaña de Carlos Anacondia se llevaría a cabo en la ciudad, me preparé para trabajar como colaboradora para el servicio del Señor. Unas noches antes de que la campaña comenzara, le pedí a Dios que quería ser una buena obrera, que si había algo en mí que Él quisiera limpiar que me lo mostrara, y le rogaba que me diera la oportunidad de poder hallar a mis hermanos. Si bien supe que mi hermana estaba en Santa Fe, nunca había podido encontrarla. Constantemente oraba por ella. A las 10 de la mañana, un día antes de la campaña, me entregaron una carta de Juan, mi hermano más pequeño. Inmediatamente me comuniqué telefónicamente con él y a los pocos días fui a verlo a su ciudad. Agradecí tanto al Señor por haberme ayudado a encontrarlo, y tantas veces le pedí perdón por todo lo malo que había hecho en mi vida. Durante esa última campaña, mientras el hermano Carlos predicaba sobre las barreras que impiden la bendición, pude perdonar en mi corazón. Vi como ángeles que revoloteaban alrededor mío y vi la mano del Señor quitar todo odio y resentimiento de mi vida. Tanto grité desde lo profundo de mi alma pidiendo perdón a Dios por todo lo que había maquinado contra mi padre y mi esposo que quedé sin voz. De lo más profundo de mi ser pude perdonar, y esto me llevó a encontrar la sanidad de mi corazón. Si bien por algunos años conocí a Dios,
nunca había realmente perdonado. Esa barrera, la falta de perdón, había impedido que la bendición llegase a mi vida. Dios me quitó ese odio que sentía hacia los hombres, ese rechazo que sentía en especial por mi marido. Quitó la amargura de mi corazón, me dio fuerzas nuevas para vivir, pero sobre todo restauró mi matrimonio. Doy a Dios toda la gloria y honra por el cambio que ha hecho en mi vida, y por su siervo que fue el instrumento escogido para darme el conocimiento de la verdad. Carmen, 42, Santa Fe, Argentina. Así relató esta mujer el testimonio que marcó su vida y la de muchas otras personas que la escuchaban. Junto a ella, cientos de milagros eran contados en la plataforma. Mi asombro y admiración por el maravilloso y sobrenatural poder de Dios continúa creciendo cada día. Al agradecer a Dios esa noche por los milagros sucedidos, entendí muchos de los propósitos de Dios a través de mi vida y su verdadera voluntad para mi llamado a la obra. Todavía no sé el porqué, pero desde niño y sin tener a Dios en mi corazón, siempre supe que alguien superior al que yo no podía ver me cuidaba. Inclusive en alguna oportunidad hablé de esa sensación con algunos de mis amigos. Como muchos de los habitantes de Argentina, provengo de familia de inmigrantes, españoles por parte de madre e italianos por mi familia paterna. El estilo de esta última fue el de mi crianza, pues mi abuelo, típico italiano, me enseñaba: el hombre que llora no es hombre. Si te pegan, no vengas llorando, defiéndete. Estas y tantas otras enseñanzas formaron mi vida desde pequeño. Mis padres eran muy humildes. Vivíamos en ese entonces en una casa de inquilinato junto a mis dos hermanos, Ángel, el mayor, yo que era el del medio y el menor, José María. Mi padre trabajaba en la compañía de electricidad y mi madre se ocupaba de nosotros. Pero todo cambió cuando mi padre se enfermó muy gravemente y tuvimos que salir a trabajar. Yo tenía solamente 10 años y cada mañana me levantaba temprano para ir a trabajar a una carnicería. Cuando salía de ahí, luego de haber dejado limpio el lugar, regresaba a mi casa y me iba al colegio a estudiar en un horario nocturno. Muchas veces le decía a mamá al levantarme por la mañana: me duele mucho el estómago, pero lo que realmente me sucedía era que no quería ir a trabajar. Mi madre me daba un té caliente e igualmente me mandaba al trabajo. Así aprendí a cumplir con las responsabilidades y comencé a crecer. El libro de Proverbios dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. 10.2.4. Todo lo que yo emprendía prosperaba. Todos me tenían en alta estima. Aun cuando hice el servicio militar obligatorio, a la edad de 20 años, mi puesto de trabajo estaba en el mejor lugar y todos me preguntaban qué había hecho para estar ahí. Me daban las mejores tareas, me ascendí con diéresis de grado militar y siempre estaba en los primeros lugares. A los 21 años conocí a María, mi esposa, que tenía solo 15. Mi abuelo siempre me decía que debía buscar una novia jovencita para poder hacerla a mi medida. A los 25 años me casé con ella, que solamente tenía 19. Para esos años estábamos comenzando junto a mi hermano mayor la empresa en la cual siempre trabajé. El tiempo transcurrió, y mi vida tenía un gran vacío, existía temor en mi corazón. Mis metas en la vida eran tener paz y felicidad y creía que podría alcanzarlas a través del éxito y del reconocimiento en el trabajo. Por lo tanto, trabajé muchísimo creyendo que con la adquisición de bienes y la acumulación de dinero sería finalmente feliz. A los 35 años logré obtener la posición económica sólida que tanto había deseado. Había creado la empresa más importante del país en su rubro junto a mis dos hermanos. Podía comprarme lo que quería, darle a mi esposa María y a mis 4 hijos lo que pidieran. Por consiguiente y de acuerdo a lo que pensaba, en esta situación, debería ser un hombre feliz. Sin embargo, todavía sentía ese gran vacío y comprobé que me había equivocado terriblemente. Todo lo que con esfuerzo había obtenido no me daba paz ni felicidad. Cada fin de semana, cuando los problemas me agobiaban, María y yo preparábamos a los chicos y viajábamos a una ciudad turística en la costa atlántica de Argentina en busca de un poco de tranquilidad. Pero cuando regresaba a las tareas, me sentía peor que antes. No dormía por las noches, tenía temores, inseguridades y preocupaciones. Temía a la vida, a la muerte, a la enfermedad, a perder los bienes, a lo que pudiera ocurrirle a mis hijos. Incluso me sentía culpable por haberlos traído a este mundo lleno de guerra, violencia, drogadicción y por eso había dispuesto en mi corazón no tener más hijos. Cada mes que pasaba, cada año que transcurría, me sentía peor. Tenía todo para ser feliz y no podía lograrlo. Me preguntaba dónde estarían la paz y la felicidad. Llegué a pensar que no existían sino que eran un invento. En esa época era integrante de un grupo de prestigiosos empresarios.
En cada reunión no me presentaban como Carlos sino como el dueño de tal empresa, sin importarles la persona. Únicamente les interesaba lo que poseía. Así que, comencé a notar que no había sinceridad en esa amistad y empecé a alejarme de aquellos que decían ser mis amigos. Hasta ese momento nunca me había preocupado por Dios a pesar de que me bautizaron y también me casé en una iglesia católica. Creía en un Dios lejano, indiferente al que no podía hablarle si no era a través de un intermediario. No sabía que Dios se preocupaba por mí y deseaba tener una relación personal conmigo. Tampoco sabía que podía llegar a ser mi amigo y que podría conocerlo y tener una intimidad con él. Pero un día oí el Evangelio, escuché a un Dios que dice, venid a M, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo 11:28. Recuerdo que fue en el año 1979. Alguien me invitó a una reunión en la que predicaba el reverendo Manuel Ruiz, en ese momento embajador de Panamá en Bolivia. Durante el transcurso de la reunión me di cuenta de que lo que el predicador decía era directamente para mí, para mi corazón. Dijo, está lleno de temores, de inseguridades, de miedos, de fracasos. Todas estas cosas están delante de los ojos de Dios. Entréguele su corazón y Él se ocupará de su familia y de todos sus problemas. Al oír estas palabras comencé a llorar sin parar como hacía muchos años que no lo hacía. Había escuchado la voz de Dios a través de ese siervo suyo. Ahí me di cuenta de que Dios me amaba, que se había acordado de mí. Por esto cuando el predicador preguntó cuántas personas necesitaban a Dios, levanté la mano, pues realmente lo necesitaba con toda el alma. En ese momento le pregunté a mi esposa, que estaba sentada junto a mí, si también quería aceptar a Jesús, y me respondió, hace mucho que lo estoy esperando. Al levantar la mano sentí que esta pesaba toneladas. Por mi mente se cruzaban todo tipo de ideas. ¿Qué dirían mis amigos, mi familia, los hombres de negocios del club? ¿Qué pensarían los gerentes de los bancos con los que yo trabajaba, los jefes de compras, los empresarios? ¿Se burlarían o reirían de mí todas esas personas por esta decisión de aceptar a Cristo en mi corazón? Pero delante de mí había uno más grande que todos ellos juntos. A las 10:30 de esa noche del 19 de mayo de 1979, María y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Nunca olvidaré el momento en que salimos de aquella reunión. Ya en la calle todo comenzó a ser diferente. No había podido comprar la paz y la felicidad con dinero ni con éxito. Pero Cristo me lo regaló todo solo por amor. Nada en la vida había producido un cambio tan extraordinario como el que sucedió en aquel momento en que levanté las manos hacia Dios. Cada día que pasaba me sentía más feliz, dejé de fumar y de tomar alcohol, dejé todas mis dudas y temores. Era una persona adicta a la televisión, y desde el día en que conocí a Cristo me olvidé de ella. Todo había cambiado. Después de conocer al Señor tuve 5 hijos más. En la actualidad mi familia se compone de mi esposa, 9 hijos y 3 nietos. Carlos Alberto es el mayor, luego Ángel, María Eugenia, José María, Rebeca, Moisés, Elías, Ruth y Natanael. Hoy somos realmente felices. Como dije anteriormente, María y yo nos convertimos en una campaña y por lo tanto no teníamos una iglesia a donde concurrir cerca del lugar donde vivíamos. Por eso decidimos con otras familias que se habían entregado al Señor en la misma campaña que nosotros comenzar a reunirnos, y buscamos a un pastor para que nos guiara. Así fue que durante esos primeros tiempos el pastor Gomelski nos ayudó a crecer. Junto a él forjamos esta visión de ganar almas para Cristo. Tal era el entusiasmo que teníamos que, prácticamente sin conocer casi nada de la palabra de Dios, predicábamos a toda la gente contándole nuestras propias experiencias. Nuestra fe era simple, sin estructuras y puedo asegurarle que las personas se convertían y sanaban. Nuestro mensaje más importante era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el de su amor. Orábamos por los enfermos creyendo que serían sanos si ellos se sanaban. Predicábamos salvación y no teníamos dudas de que la persona aceptaría al Señor. Cuando fundamos nuestra iglesia, en el año 1979, todos éramos recién convertidos puesto que junto con nosotros lo habían hecho varios empleados de nuestra empresa, el gerente de ventas, el encargado de uno de los departamentos y otros más. Ninguno de nosotros sabía predicar, pero el Señor puso a un pastor en ese lugar. Así comenzó la iglesia formada por un total de 4 matrimonios con sus hijos. Éramos los obreros, ancianos y diáconos de la iglesia. Pero rápidamente Dios llenó ese lugar. A la semana de mi conversión, recibí la promesa del bautismo en el Espíritu Santo con su señal de hablar en nuevas lenguas. Dios me dio una visión, vi un estadio lleno de personas y que predicaba en un idioma que no entendía.
Desde ese momento comencé a sentir una gran carga por las personas que no conocían a Cristo. A todo aquel que se me cruzaba por el camino le predicaba del Señor. Aunque no había dejado el trabajo, lo más importante para mí ya no era el dinero sino servir al Señor. Esta situación resultaba muy difícil para los miembros de mi familia que no conocían al Señor y no aceptaban que mi vida estuviera entregada a Dios. Para que me persuadieran y me hicieran ver mi error, citaban a mis amigos más inteligentes e importantes. Todo terminaba en que les testificaba y ellos se convertían. Pero durante los primeros pasos con el Señor, ocurría algo que me llamaba poderosamente la atención. En mis tiempos de oración, Dios siempre me mostraba las vías de emergencias. De noche, cuando cerraba los ojos, veía los sectores marginados, los niños descalzos, las casas construidas con cartón y chapa. Primero no lograba entender a qué se refería y pensaba que debía dejar o regalar mis bienes, mi parte de la empresa y entregar todo a los desposeídos. Sentí una presión muy fuerte de parte de Dios, y pasé días orando y llorando, sin paz. Cuando oraba con María por este tema, el Espíritu Santo la tomaba y me decía, yo estoy contigo. Mas no tenía consuelo. Una tarde hablé con mi esposa y le dije, dejémoslo todo, vayámonos al Chaco a predicar a la selva. ¿Vienes conmigo? Accedió a mi petición diciendo, donde tú vayas yo iré. Esa tarde salí de mi casa dispuesto a regalarlo todo. Lo primero que hice fue darle mi auto nuevo a mi padre que lo necesitaba. Luego fui a hablar con mi pastor, el hermano Gomelski, quien después de meditar sobre lo que le estaba contando, me aconsejó, has trabajado duramente para obtener esos bienes, no los has robado. Por lo tanto úsalos para Dios en el momento que Él te lo demande. Ese instante fue para mí como el momento en que Abraham levantó su cuchillo con decisión para matar a su hijo. Al ver Dios que su siervo no dudaba sino que con firmeza cumplía lo que le había pedido, entregando incluso a su propio hijo, Dios mismo detuvo su mano. Él vio que mi tesoro no eran las cosas materiales sino mi amor por Él y por los perdidos. Hoy a la distancia, comprendo que hubiera sido una equivocación de mi parte el haberlo hecho, pues para muchos inclusive para mi familia, esto hubiese sido de escándalo y no de bendición. Te doy lo que me has pedido. A los 2 años y medio de haber conocido al Señor, cierto día el pastor me trajo una invitación para predicar en una iglesia muy humilde en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Cuando tomé esa invitación en mis manos, sentí en mi corazón algo especial de Dios y la acepté. Tan sencilla era la iglesia que el piso era de tierra cubierto por viejos recortes de alfombra. La congregación estaba compuesta por unas 25 personas. Esa noche luego de predicar, el Espíritu Santo descendió con gran poder y todos los que estaban ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Al finalizar la reunión, la esposa del pastor se acercó y me dijo, Dios me habló y me dijo que la persona que predicaría esta noche sería quien llevaría un avivamiento a la ciudad de La Plata, y que la señal iba a ser el derramamiento de su Espíritu Santo al recibir todos el poder de Dios. A pesar de los pocos concurrentes a esa reunión, se hallaban en ese lugar 2 hermanos de una iglesia de la ciudad de Berisso, localidad cercana a La Plata. Ellos me invitaron a una campaña en su iglesia. Así comencé a predicar. Luego, debido a la gran cantidad de campañas que se organizaban, formamos un grupo de trabajo que llamamos Mensaje de Salvación. El 12 de abril de 1982, Dios me dijo con voz audible, lee en Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos. A partir de hoy te doy lo que me has pedido. Le había pedido al Señor a Argentina para Cristo y que manifestara señales en mi país para que la gente lo conociera. No nací en un desierto ni en una selva, sino en un lugar con varios millones de habitantes y, sin embargo, nadie me había hablado nunca de Jesús. Solo supe de él cuando una persona me contó acerca de las señales de Dios que ocurrían en la campaña donde me convertí. Fueron esas señales las que me animaron a acercarme al lugar y ahí conocer al Señor. Entonces entendí que si en Argentina no había señales de Dios, la gente no creería en Él. En el Evangelio las señales no son para los creyentes sino para los inconversos. Además, en mi país la gente piensa que es necesario ver para creer. Al leer estos versículos entendí que era el soplo del Espíritu Santo el que operaría los milagros. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo.
Ezequiel 37 2.4, 9,10. El ministerio Mensaje de Salvación comenzó a conocerse por los milagros de Dios que ocurrían en sus actividades. Las personas corrían hacia la plataforma para aceptar al Señor. Hoy puedo asegurarle que todas las vivencias por las que pasé frente a mi llamado no fueron sencillas para mí. Sucedían algunas cosas en mi vida que ni yo alcanzaba a comprender. Cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo ocurrió algo muy fuerte. Los hermanos que estaban cerca esa noche vieron algo especial de Dios sobre mí. Al tiempo y durante un culto, el pastor me pidió que lo ayudara a orar por los enfermos. Cuando comencé a hacerlo, uno por uno fueron decayéndose. En realidad, las caídas no representaban nada extraño para mí. Había visto a la gente caer en la campaña del evangelista panameño. Pero me sorprendí al reconocer que me estaba sucediendo a mí. Y por un tiempo no me animé a orar por nadie más hasta que Dios me dijo directamente que Él quería usarme. En ese tiempo fui a comprar un automóvil. El dueño del vehículo me atendió en la puerta de su casa y mientras me lo mostraba de repente algo sucedió. En el interior de la casa, su esposa e hija comenzaron a manifestarse demoníacamente. La mujer empezó a romper todos los objetos de la casa. En ese instante el esposo entró e intentó detenerla hasta que finalmente lo logró. Lo sucedido en aquella casa fue que un espíritu malo estaba atormentando a esas mujeres. El hombre luego me contó que habían sido creyentes pero se habían apartado del Señor, y habían cometido muchos errores. Después de este episodio, comprendí que nada dependía de mí. Esa mujer se había manifestado demoníacamente y yo ni siquiera sabía que ella estaba en el interior de esa casa. Lo que había ocurrido era que más allá de mi actitud, Dios me estaba usando y me daba algo especial para que donde estuviera, el que vivía en mi corazón se expresara y el diablo tuviera que huir. Supe entonces que yo no manejaba la situación, Dios lo hacía. Y así me rendí absolutamente a Él.